Well, thank you. I'm really honored to be here. Gracias, es realmente un honor estar aquí. Francamente me siento un poco intimidada, pero fue genial ver el cartel ahí afuera para 1974. Ahí estaba yo a los 19 años, mi hermana de 20 años, mi padre sonriente, Ralph Winter, quien prácticamente nos obligó a asistir al primer curso CIS. Habíamos firmado nuestras tarjetas en Urbana, así que por supuesto teníamos que ir. Me dieron créditos en Caltech. A mi hermana le dieron créditos en la Universidad de California también. Y volvimos otra vez el segundo año con todas nuestras hermanas menores, mis padres. Y mi hermana conoció a su esposo, Brad Gill, que estaba parado allá el segundo año, su futuro esposo. Y bueno, cambió por completo el resto de nuestras vidas. Y quiero contarles lo que sucedió como resultado de Perspectives. No solo Perspectives, sino todo el movimiento que ha ocurrido en los últimos 50 años. Quiero ponerlo todo en contexto para ustedes porque es realmente una historia asombrosa. Es la historia del mayor avance del Evangelio en la historia del mundo en los últimos 50 años. Es Dios cumpliendo su promesa a las naciones. Y quiero cubrir estos 3 puntos. Cómo Dios cumplió su promesa, extendiendo la bendición a nuevos grupos de personas hasta 1974. Luego los 50 años increíbles desde 1974 hasta hoy, y dónde es que el Evangelio aún no ha echado raíces, o sea, la tarea misionera restante. Hace 4,000 años, Dios enumeró todas las familias de la tierra en Génesis. La primera lista de grupos étnicos. Muy bien, amigos, Joshua Project tiene una base bíblica sólida. Y entonces Él prometió bendecirlos a todos a través de Abraham y sus descendientes por fe. Esta promesa sigue siendo la naturaleza inmutable del propósito de Dios. Él nos redimió para que la bendición dada a Abraham llegara a todos los pueblos del mundo a través de Jesucristo, no solo para que fuéramos personas bendecidas. Así que repasaremos desde Pentecostés hasta el comienzo de la era de las misiones protestantes. En 1792, William Carey se sentó e intentó descifrar qué había sucedido con el Evangelio. Y descubrió que el 25% del mundo había escuchado el Evangelio en ese momento. Esto tomó 1700 años para alcanzar al 25% de las personas en la tierra en grupos étnicos que ahora tienen el Evangelio. La Reforma Protestante fue en 1500, pero realmente no ayudó en nada. De hecho, durante 250 años los protestantes no enviaron misioneros. Incluso los moravos, que son bien conocidos, existieron por más de 250 años antes de enviar a sus primeros misioneros. Pero William Carey escribió una investigación y como resultado de su indagación hubo una explosión de misioneros protestantes. Rompió la era glacial de las misiones protestantes. De hecho, 8 veces más misioneros fueron al campo en los 40 años posteriores a su consulta que los que fueron al campo en los 40 años anteriores. Y esa también fue una época en la que iban más personas que antes. Una razón para esto es que los grupos protestantes asociaban las misiones con las órdenes católicas. Y así tiraron el niño con todo y tina. De un solo golpe eliminaron las órdenes y las misiones. Sin embargo, ¿por qué las misiones protestantes se multiplicaron después de que William Carey escribiera su investigación? Su libro se titulaba Investigación sobre la obligación de los cristianos de usar medios para la conversión de los paganos. Así que no solo descubrió dónde no había llegado el Evangelio, donde aún necesitaba llegar, sino que también se dio cuenta de que habían perdido los medios para hacerlo. Los católicos y los misioneros celtas tenían medios para enviar personas al campo misionero, y los protestantes habían perdido eso. Así que instó a la gente a formar sociedades misioneras. Incluso dijo, oye, toma el diezmo de 10 amigos para enviar a un amigo. Es la mejor fórmula para recaudar fondos, ¿cierto? Crowdsourcing tu experiencia misionera con tus amigos. Esto fue importante porque estaba pasando por alto al reacio liderazgo de la iglesia protestante. Bob Blinko, a quien algunos de ustedes conocen, tiene citas fantásticas de líderes protestantes desde 1500 hasta 1792 que dicen,
Las misiones no son algo que necesitemos hacer o debamos hacer y muestran falta de fe en Dios. Si quieres las citas, tendrás que contactar a Bob. Pero el tercer acontecimiento que ocurrió durante ese periodo es el avivamiento evangélico, que precedió a William Carey por unos 50 años. En Inglaterra y Estados Unidos, cientos de miles de cristianos nominales llegaron a una fe activa en Cristo y creyeron que podían entrar al reino al aceptar a Cristo como su Salvador y que renacerían como resultado de este paso hacia la fe. Y ya habían comenzado muchas sociedades voluntarias, sociedades antiesclavistas, sociedades antialcohol, sociedades contra el maltrato animal. Estas sociedades voluntarias eran personas que se unían por una causa. No recibían ningún tipo de pago por parte del grupo. Simplemente estaban juntos por una misión. Esta estructura se convirtió en una de las estructuras fundamentales del movimiento misionero protestante, junto con otras estructuras corporativas y cosas que William Carey también recomendó. Ahora veamos la expansión del Evangelio desde 1792 hasta 1974. Las sociedades misioneras evangélicas extendieron el Evangelio del 25% de la población mundial al 40% de la población mundial. Esto se refiere a la población del mundo que no era un grupo étnico que hubiera tenido contacto con el Evangelio, que tuviera iglesias autóctonas, etc. Así que en tan solo 180 años, mira qué tan pronunciada se vuelve la curva. Esto incluyó lugares como África subsahariana, las islas del Pacífico, América Latina, las Filipinas se trasladaron a China, que fue algo desplazada por la Revolución Comunista, y el movimiento en Corea comenzó en 1907. Hace muy poco de eso. Quería mostrar esta diapositiva y hacer una pausa por un minuto para explicar que mucha gente piensa que nos quedan los grupos más difíciles. Eso es absolutamente falso. Si observas estos grupos, los primeros misioneros de cada generación que llegaron a los grupos étnicos casi siempre fueron asesinados, encarcelados o murieron por enfermedad. Todos los discípulos, excepto Juan y Judas, fueron martirizados, apedreados, crucificados, etc. Antes de la llegada del Evangelio, la mayoría de los grupos étnicos con que encontraron los testigos de Jesús eran violentos y crueles. Da igual si eran grupos pequeños o grandes civilizaciones. Tomemos a los romanos como ejemplo. A los romanos les encantaba ver cómo despedazaban a la gente hasta la muerte como entretenimiento en sus coliseos. Después de que Tito llegó y arrasó la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo de Jerusalén y se llevó a más de 20,000 judíos como esclavos. Un tercio de la población de Italia era esclava en ese entonces, de todos modos. Los usó para construir un coliseo, el famoso Coliseo de Roma. En los siguientes 300 años, 500,000 de personas fueron asesinadas en ese coliseo. Para el deleite del pueblo, adiestraron animales. Tienes que entrenar animales salvajes para que ataquen y maten a seres humanos. Y tenían entrenadores especiales. También toma a mis antepasados, los vikingos. Los vikingos navegaban por los ríos de Europa a partir del año 800 después de Cristo y capturaban personas para venderlas como esclavos a los musulmanes, quienes ya no podían esclavizarse entre sí. Pero en su propia saga islandesa, cuentan que solían lanzar bebés al aire y atraparlos con sus lanzas. No pudieron llevarse a los bebés con ellos. Un hombre se negó a hacer esto y se hizo famoso como el perdonador de bebés. ¿El perdonador de bebés? Entonces luego miras la era protestante. ¿Era fácil acercarse a estas personas? Los habitantes de las islas del Pacífico eran cazadores de cabezas, eran caníbales. En Papúa Nueva Guinea, casi todos eran cazadores de cabezas o caníbales, o incluso ambas cosas. Y en este periodo de tiempo, todas las 1,500 tribus de Papúa Nueva Guinea llegaron a conocer al Señor. Y muchas personas fueron martirizadas en el proceso. Puedes leer sus biografías. Pensar que nos queda el trabajo más difícil es una gran tergiversación de la situación. Pero para 1974, el Evangelio se había extendido al 40% de la humanidad. Mi padre incluso había escrito un libro llamado Los 25 años increíbles, que abarcaba el periodo de 1945 a 1969.
y solo trataba del gran avance misionero durante ese periodo. Pero en realidad no estaba mirando lo que no estaba sucediendo. Para 2024, ahora, el 75% de la población mundial vive en grupos de personas con movimientos hacia Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que marcó la diferencia? ¿Qué cambió y provocó el repentino ascenso pronunciado al final? ¿Qué desencadenó estos años increíbles? Aquí está la gráfica. Mira qué pronunciada era la curva en los últimos 50 años. Antes de 1974, mucha gente decía, misionero, vete a casa, ya no te necesitamos. Ni siquiera se daban cuenta de que había grupos de personas que no tenían iglesias en absoluto. Mi padre, después de escribir el libro, se dio cuenta. Él en realidad dijo, ¿sabes qué? Me di cuenta de que nunca iba a escuchar un informe de un misionero proveniente de un país, un lugar o un grupo étnico donde no hubiera misioneros. Así que tuvo que empezar a preguntar y buscar la información en otros lugares. No podía preguntarles a los misioneros, no podía preguntarles a las iglesias, porque donde estaban las iglesias y donde estaban los misioneros no era lo que necesitaba averiguar. Su avance en la comprensión llegó cuando comenzó a darse cuenta de que existe una distancia entre las personas que no son creyentes y las personas que son creyentes, en muchos casos. Esta distancia evangelística fue de lo que habló en su charla de Lausana. Así que aquí está la gráfica que él hizo y que presentó en su charla para Lausanne. ¿No es muy comprensible? Pero descubrió que solo el 13% de los no cristianos en ese momento estaban en el mismo entorno cultural que las iglesias y los creyentes. 13% de los no cristianos en el mundo. El otro 87% de los no cristianos del mundo en ese momento no tenía iglesias en su idioma, no tenía iglesias en su cultura y tenía muy pocos misioneros, si es que había alguno. Y como era una conferencia sobre evangelización, decidió llamar a estos tipos de evangelización de diferentes maneras. Si estuvieras tratando de ganar a alguien que pensaba que era cristiano pero era nominal, lo llamó evangelismo E0. Si solo estabas nutriendo y discipulando, eso no era evangelismo. Pero cuando evangelizabas a alguien que creía ser cristiano, era E0. Si intentabas ganar para Cristo a alguien de tu propia cultura, se llamaba evangelismo E1. Pero ¿qué tal si tuvieras que ir a una cultura diferente y aprender otro idioma? Bueno, el inglés al español fue bastante fácil, y mis padres trabajaron en español. Entonces dijo, bueno, eso es como E2. Pero las personas que tuvieron que ir a China, las personas que tuvieron que ir a las tribus en Eria y Jaya, donde el idioma era tan completamente diferente, ni siquiera estaba vagamente relacionado, la cultura era extremadamente distinta. Él llamó a eso evangelismo E3. Y trató de explicar esto en su plática. Quiero leer los resultados con sus propias palabras porque él estaba muy desanimado por el resultado. Las cosas no cambiaron de la noche a la mañana. Al leer los numerosos informes que se ven por todas partes sobre lo que sucedió en Lausana, yo, Ralph Winter, estoy convencido de que fallé en mi propia tarea allí. Me pidieron que usara una de las sesiones plenarias para describir hasta qué punto los no cristianos estaban fuera del alcance del tipo de evangelismo local del que la gente suele hablar en las conferencias de evangelismo. Se suponía que debía explicar las dimensiones de la necesidad de evangelismo transcultural especial, o lo que llamamos evangelismo pionero. Hice lo mejor que pude, pero día tras día, el énfasis de la conferencia estuvo en la estrategia dentro de las naciones, siguiendo líneas de evangelismo local. En resumen, demostré que alrededor del 87% de los no cristianos en el mundo actual, que suman 2.700 millones de personas, eran lo suficientemente diferentes en aspectos lingüísticos, sociales, económicos u otros elementos culturales, de modo que la evangelización personal común o basada en la Iglesia era muy poco probable que los alcanzara. Esto exige nuevos esfuerzos masivos de evangelización transcultural, con todos sus requisitos en capacitación y estructuras especiales. Pero como dicen, este esfuerzo mío fue o demasiado nuevo, o demasiado técnico, o demasiado increíble para que el informe del Congreso siquiera lo mencionara. El informe después de la conferencia, el Congreso, para siquiera mencionarlo. Ahora quiero decir una cosa.
las 2,000 personas que vinieron a esta conferencia sobre evangelismo, querían evangelizar a los no creyentes en su propia cultura. Querían evangelizar a las personas que decían ser cristianos o católicos o lo que fuera, pero que no tenían una relación personal con Cristo, pero no sabían acerca del otro 87% de las personas. Estaban ciegos a ellos. Estaban más allá, así que claro que decían, misioneros, váyanse a casa. Podemos manejar este 13%, gracias. ¿Sabes? No entendieron que todavía había una gran tarea por delante. Finalmente, después de graduarme de la universidad, me hizo dibujar este diagrama con un compás y un lápiz. Y frotar para enganchar letritas y personas. Ya sabes, esa era una época diferente. Esta gráfica está arrugada. Ni siquiera pude encontrar una sin arrugas para tomarle una foto. De cualquier manera, él había descubierto esto al estudiar a Florence Nightingale, que podía usar esto, tal vez para ayudar a la gente a entender cuál era realmente el problema. Quería mostrar en qué partes del mundo el evangelio se estaba difundiendo y en cuáles no. Entonces el amarillo oscuro son los cristianos activos, el amarillo claro son los cristianos inactivos. El verde representa a las personas en su propia cultura y el azul representa a las personas que no tenían iglesias, que prácticamente no tenían testigos. Puedes ver algunos en la sección inferior. Tuve que cortar la cabeza de una de esas personitas pegadas para mostrar cuántas había en esa sección. Todd Johnson dijo que este era el primer gráfico que él conoce en toda la historia del mundo, que muestra la población entera del mundo en términos de proximidad cultural a cristianos comprometidos. ¿Qué tan cerca están las personas a cristianos comprometidos? Aquí hay una versión un poco más clara de cerca para que puedas ver. Lo que descubrió fue que de los 4,000 millones de personas que vivían en la Tierra en ese momento, el 60% de la población mundial pertenecía a estos grupos de personas ocultos que no estaban siendo vistos. Lo que ahora llamamos grupos étnicos fronterizos. Grupos étnicos sin creyentes, sin iglesias. No puedes ir y asociarte con ellos. ¿Con quién te vas a asociar? Tienes que empezar desde cero. En 1974, había un creyente comprometido por cada 12 personas en los grupos étnicos fronterizos. Y ahora, 50 años después, hay un asombroso avance del Evangelio. La población mundial se ha duplicado, pero ya no tenemos el 60% de la población mundial en grupos étnicos fronterizos, 2.400 millones de personas. Ahora solo tenemos el 25% del mundo en grupos étnicos fronterizos, solo 2,000 millones de personas. Considerando la explosión demográfica en el mundo, esto es increíble. En 50 años, nos hemos acercado mucho más a completar la tarea de sembrar el evangelio en cada grupo étnico. Ahora quiero aclarar algo que probablemente te estás preguntando. ¿Dónde están los grupos étnicos no alcanzados? Bueno, los grupos étnicos no alcanzados incluyen tanto el azul claro como el azul oscuro en esta gráfica circular. Pero debido a que en los años 90 establecieron el 2% como el límite para los grupos étnicos no alcanzadas, 2% significa 2 evangélicos por cada 100 personas en un grupo étnico. En un grupo étnico, digamos del tamaño de Pasadena, 100,000 personas, habría 2,000 evangélicos en ese grupo étnico, pertenecientes a ese grupo étnico. Es un estándar muy alto. Se tarda una eternidad en llegar allí. Hay movimientos que ocurren mucho antes de que eso suceda. Entonces dije, vamos a identificar los grupos étnicos que, como mi padre descubrió en 1974, son aquellos sin movimientos conocidos hacia Cristo, prácticamente sin creyentes. Y esto es lo que descubrimos, que el 97% de los 2,000 millones de personas en grupos fronterizos viven en India o en países musulmanes. El 55% de ellos son musulmanes, el 42% son hindúes. Por hindúes me refiero a los hindúes de casta. No me refiero a otras personas marginadas, a los Dalits. No, estos son hindúes de casta. Y buenas noticias, hoy hay un creyente activo por cada 2 personas en grupos étnicos no alcanzados, porque el número de creyentes activos ha crecido un 400% en el mismo periodo de tiempo. Tenemos obreros globales que van de todas partes a todas partes, pero menos del 1% de ellos van a grupos étnicos no alcanzados.
¿A dónde van los obreros globales? El 96% de ellos trabaja con grupos étnicos ya alcanzados. Ahora, hay más no creyentes en los grupos alcanzados que antes, porque el Evangelio se ha extendido rápido a más grupos, pero aún no están totalmente alcanzados. Hay muchos no creyentes en estos grupos de personas con más del 2% de evangélicos. Así que el área verde en realidad ha crecido considerablemente. Esto es sumamente importante. Es la Usana 74 de nuevo. Si perdemos de vista la tarea misionera fronteriza, y mucha gente dice, oh, India no necesita nuestra ayuda, pero mira esto. ¿No la necesita? Es que ni siquiera tienen nuestra ayuda. Mira, hay casi tanta gente en India como en África, un poco menos. 1.4 mil millones en India, 1.5 mil millones en todo el continente africano. India recibe 8.000 trabajadores de otros países. África recibe 90.000. Latinoamérica recibe 100.000. Pero si recuerdan del gráfico circular de hoy, América Latina es probablemente el continente más alcanzado en la Tierra. Tiene el porcentaje más alto de cristianos y la menor población de pueblos fronterizos no alcanzados. Y de todos los continentes en la Tierra, ellos reciben la mayor parte. Si es por trabajadores por millón, son 7 en India, 90 en África y 172 en América Latina. ¿Por qué? Porque América Latina tiene la mitad de la población de India. No es como África. Latinoamérica tiene la mitad de la población de África. Entonces, esta es mi propuesta. Creo que deberíamos priorizar los casi 300 megagrupos étnicos fronterizos, aquellos grupos étnicos fronterizos que tienen una población de más de 1 millón de habitantes. Estos 300 megagrupos étnicos fronterizos solo contienen el 80% de la población total de los 5.000 grupos étnicos fronterizos. 1.600 millones de personas solo en estos grupos. Y más de la mitad de estas personas, estos 1.6 mil millones, se encuentran en solo los 37 grupos étnicos fronterizos más grandes que superan los 10 millones de habitantes. ¿Estos son grupos realmente grandes? Tienen problemas diferentes a los de los pueblos tribales. Uno de mis problemas es que gran parte del entrenamiento misionero todavía está orientado a cómo sobrevivir en una tribu, cómo aprender la cultura de una tribu. ¿Cómo se aprende una cultura en una megaciudad donde todas las culturas están una encima de la otra y los grupos étnicos aún no se casan entre sí? Vivimos en Delhi durante 5 años. Los grupos étnicos eran como canicas en un frasco, no se integraban. Aquí no ha habido mezcla cultural por miles de años. Pero, ¿cómo le haces? Ya sabes, yo iba y compraba ropa, sin darme cuenta de que mi ropa me identificaría con un grupo étnico u otro. Y sabes, crecí en Guatemala donde sabía que mi tribu usaba esta ropa. Era muy evidente porque todos en esa zona lo usaban, pero en una ciudad donde todo está mezclado, no sabía que un día me vestía como si fuera de Cachemira y al día siguiente como si fuera de Jaipur, que un día era musulmana y al siguiente era Sikh o hindú. Sabes, seguramente confundía a todos o parecía una persona realmente tonta, supongo. Pero esta es mi recomendación. Aquí están los 300 megagrupos étnicos fronterizos en un mapa, separados por religión. Entonces, el 57% de los megagrupos étnicos son musulmanes, el 41% son hindúes de casta. El 70% de ellos están en el sur de Asia. Eso incluye Pakistán, Bangladesh, países así. Y el 52% de todos ellos se encuentran solamente en el país de India. ¿Sabes? He escuchado a gente decir, no importa a dónde vaya la gente, hay pueblos no alcanzados en todas partes. Y me pregunto, ¿en qué mundo viven? El manto de los grupos étnicos fronterizos ha caído sobre perspectivas. Una de las principales razones por las que hemos logrado tanto progreso en los últimos 50 años es gracias a Perspectives. Y Perspectives no puede darse el lujo de perder su vanguardia. No puede darse el lujo de perder la visión de lo que debe suceder. Aquí hay algunos excelentes productos de movilización. El gran avance del Evangelio son muchas gráficas que explicaré en mi seminario. La guía de oración por los 31 grupos étnicos fronterizos más grandes puede ayudarte a orar por aquellos grupos que son muy, muy numerosos. Ambos están en Joshua Project. Puedes descargarlos como PDFs gratuitos, pero traje una copia gratis para todos los que quieran una.
Y mi nieta, la cuarta generación trabajando para los pueblos fronterizos, está en el vestíbulo y les dará uno de cada uno de estos. También el video animado que produje hace un par de años sobre entender la tarea misionera restante que explica los grupos étnicos no alcanzados, se está traduciendo a varios idiomas. Ya casi teníamos todos los idiomas de Perspectives acabados para el día de hoy, pero aún se están acabando de revisar. Están doblados en Joshua Project. Descárgalos. Los gráficos en este folleto son de código abierto. Córtalo y pégalo, tómalo como quieras, úsalo para explicarle a la gente. Y mi mayor bendición es que la aplicación de guía de oración para el teléfono en blessedfrontierpeoplegroups.org fue diseñada por los creyentes albaneses de origen musulmán. Todavía son un grupo étnico no alcanzado, pero quieren ayudar a alcanzar a los grupos étnicos fronterizos. Así que descarga blessedfrontierpeoplegroups.org en tu teléfono. Quiero terminar con 3 citas. Intenta grandes cosas para Dios. Espera grandes cosas de Dios. Jim Elliot, quien fue asesinado junto con otros 4 al intentar alcanzar a una pequeña tribu aislada. Aquel que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder, no es ningún necio. Y una de las citas favoritas de mi papá, porque él formó parte del primer grupo de los navegantes. Nunca hagas algo que alguien más puede y quiere hacer, cuando hay tanto de importancia por hacer que otros no pueden o no quieren hacer. Eso fue uno de los faros que guiaron su vida. Entonces, quiero retarte porque creo que la palabra impulso es un muy buen nombre para esta conferencia. Somos responsables de mantener el impulso de llevar el Evangelio a donde nadie ha ido, donde Cristo no es conocido, a los grupos étnicos fronterizos. ¿Perspectives es responsable de eso? Bueno, claro que hay muchas otras organizaciones que también están trabajando para eso. Pero cuando vayas a enviar a alguien o cuando vayas a persuadir a alguien para que vaya, por favor, persuádelos para que vayan donde hay menos del 1%. Convéncelos de ir donde nadie jamás conocerá a un creyente en toda su vida. No los convenzas de ir a donde lo único que harán es ayudar a una iglesia a discipular a su propia gente. O sea, eso también está bien. No quiero decir que esté mal, pero el hecho es que alguien más puede y lo va a hacer. Así que haz las cosas que no se pueden hacer y no se harán. Señor Dios, te agradecemos que tú eres quien está cumpliendo tu gran comisión. Tú eres quien está bendiciendo a todas las familias de la tierra. Y por favor, Señor, danos tu corazón. Danos el corazón del pastor que deja a las 99 en el redil y sale a buscar a la única en lugares peligrosos. Gracias, Señor, por todas las personas a lo largo de la historia que has llamado a estas tareas peligrosas, que han ido y sacrificado sus vidas. Y, Señor, te pido que ayudes a la próxima generación a estar dispuesta a sacrificar todo lo que conoce y aprecia para poder ser tu compañera, tu colaboradora, tu amiga, alcanzando a la oveja perdida que no está en el redil. Así que te agradecemos que tu poder esté disponible para nosotros. Te agradecemos que te regocijes y te ciernas sobre aquellos que están cumpliendo tus propósitos. Estamos tan contentos de formar parte de tu equipo y por todo lo que has hecho en Perspectivas durante todos estos años. Señor, es simplemente increíble y asombroso. Llévanos adelante con el impulso que tienes en tu Espíritu Santo. In your Holy Spirit. Amen.